Esta es la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro termina su primera carta haciendo un ruego a los ancianos. Ruego es exhortar, llamar o suplicar. Y este ruego, esta súplica, esta exhortación va dirigida a los ancianos. Se dirige a los ancianos, aquellos que tienen la responsabilidad del cuidado, del gobierno y de la administración de la iglesia, pero únicamente en representación de Dios. Se lo voy a repetir porque eso es importante que lo tengamos en nuestra mente. ¿Quiénes son los ancianos? Son los hermanos en la iglesia que tienen la responsabilidad del cuidado, del gobierno y de la administración, pero solo es en representación del gobierno que Dios tiene en la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque ellos mismos no son los que gobiernan la iglesia, ellos mismos no son dueños de la iglesia, no son señores de la iglesia, solo lo hacen en representación de Dios, quien sí es dueño de la iglesia. ¿Y por qué son llamados ancianos? Bueno, pudieran haber dos posibilidades. Una, pudiera referirse a que son hermanos con madurez espiritual, no son hermanos recién convertidos, ya son hermanos que tienen una trayectoria, pero no es solo por el número de años que tienen en el Señor, sino que muestran una prudencia, una sabiduría, un discernimiento, un crecimiento adecuado en las cosas del Señor. Pero también, si usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, los ancianos eran aquellos varones en la congregación de Israel que gobernaban a la nación, eran como jueces. Y entonces quizás de esa manera se adoptó el término ancianos de la vida política de los judíos, y fue un término que el Espíritu Santo entonces adoptó para referirse a aquellos que van a gobernar, a aquellos que van a administrar la iglesia. No solamente en el Nuevo Testamento estos hermanos son llamados ancianos, pero también son llamados pastores. Veíamos esto el miércoles pasado en Hechos capítulo 13, son llamados pastores. ¿Por qué? Porque apacientan. También son llamados obispos. Por ejemplo, en Hechos 20-28 son llamados obispos porque supervisan a la iglesia. En un buen sentido. No es que son personas que nomás andan viendo a quién regañar o a quién señalar, sino están supervisando a los hermanos con el deseo de estar al tanto de sus necesidades. Son obispos. Y notábamos el miércoles pasado que siempre que encontramos esta figura del pastoreo en el Nuevo Testamento, siempre está en plural. Nunca encontramos una iglesia sana en el Nuevo Testamento con un solo pastor, o con un solo obispo, o con un solo anciano. Eso no existe. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que en cada iglesia
hayan hermanos que el Espíritu Santo levante para que ellos sean los ancianos, pastores y obispos. Los tres se refieren al mismo grupo de hermanos. No es unos obispos, otros pastores, otros ancianos. Está hablando de la misma persona, del mismo grupo de personas. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo esta figura en la iglesia, ancianos, dice ahí en plural, termina con una S, siempre aparece en una pluralidad en la iglesia. No debe ser uno solo, el que lidera la iglesia debe ser más de uno. Pero fíjese cómo Pedro les habla y les dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes o entre vosotros. Eran hermanos. Quiero notar aquí dos cosas con ustedes que nos puede enseñar esa frase, que están entre ustedes. Primeramente, y esto lo mencioné el miércoles también, eran hermanos de la misma localidad. Están entre ustedes, ¿sí? No son hermanos que son llamados de otro lugar para que puedan venir a fungir como pastores en la iglesia. A veces escucho a hermanos en otros lugares decirme: hermano David, si solo pudiera venir alguien de fuera. No, la Biblia enseña que el Espíritu Santo quiere a hermanos de la misma localidad. Y tenemos que seguir el patrón de las Escrituras. Si en otras congregaciones se acostumbra a que se traigan personas de afuera, bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero eso no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Lo que encuentro en la palabra de Dios es que en Zapata deben haber ancianos coloniecos, ¿así se dice? ¿Sí? No de Nuevo Progreso, no de Canadá, no de Zamora, sino de aquí mismo. Están entre ustedes. Pero la segunda cosa que me hace ver esa frase es, o sea, los ancianos, los pastores, los obispos, aunque ellos administran y gobiernan la iglesia, ellos no están por encima de los demás. O sea, Dios no dice: acá están los ancianos y acá están los demás. No. Pedro está diciendo por el Espíritu: ellos están entre ustedes. Sí, quizás tienen otra función, quizás ellos tienen la responsabilidad de la iglesia, quizás ellos son los que toman las decisiones con la ayuda de la guía del Espíritu Santo, pero al final de cuentas ellos están entre ustedes. No son personas que se ven por encima de los demás. Y esto, hermanos, es un grave problema con los ancianos en la iglesia. Los ancianos pueden tender a querer estar por encima de la iglesia. ¿Sí? Y esto mismo Pedro lo va a enseñar. En unos versículos más vamos a ver que Pedro condena eso, que Pedro, él enseña que no debe ser así. No, ellos están entre ustedes. Así como el pastor se mete entre sus ovejas para atenderlas y cuidarlas, así los obispos en la iglesia, ellos están entre los demás. Y Pedro le dice a los ancianos: yo anciano también con ellos. Yo anciano, o sea, Pedro también era anciano. ¿Dónde? En la iglesia en Jerusalén. No era el único, pero él aquí se identifica como anciano para que él también tenga que poner en práctica lo que les iba a enseñar. O sea, Pedro no se puso por encima de estos ancianos a los que él les estaba hablando. Este es un versículo que claramente contradice lo que enseña la Iglesia Católica, que Pedro es el pontífice, la cabeza de la Iglesia de Jesucristo. No.
No, nada de eso. Pedro muestra aquí una humildad. Yo soy anciano así como ustedes. Yo no soy nadie especial y yo me tengo que acatar a lo que yo les voy a pedir a ustedes como ancianos. Entonces yo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Aquí dice él dos cosas que llaman la atención y siempre que leemos la Biblia, hermanos, tenemos que preguntarnos por qué la Biblia dice lo que dice. O sea, él está hablando del tema de ancianos. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo y que él también es participante de la gloria que será revelada con el tema de los ancianos? ¿Qué tiene que ver? Pedro, estás hablando de los ancianos, pero ahora nos hablas acerca de que tú fuiste testigo de los padecimientos de Cristo y que tú también eres participante de la gloria que será revelada. ¿Cómo podemos entender estas dos cosas? ¿Qué tiene que ver la una con la otra? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nos está dando dos motivaciones para llevar a cabo bien la responsabilidad como anciano. ¿Qué me va a motivar a darlo todo por la iglesia, por el bien de los hermanos? Como pastor, como obispo, como anciano, ¿cómo voy a yo a trabajar de una manera que sea la más beneficiosa para la asamblea? ¿Por los padecimientos de la cruz? Hermanos, si Cristo se sacrificó por nosotros, los pastores necesitan entender, nosotros también necesitamos sacrificarnos por las ovejas que son de Cristo. ¿Sí se fija? Todo tiene que ver. Testigo de los padecimientos de Cristo. Pero él dice también, soy participante de la gloria que será revelada. En el versículo 4 vamos a terminar viendo que el Señor le promete a los ancianos la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Entonces nos va a hacer pensar en el futuro glorioso del cristiano cuando el Señor nos recompense. Y Pedro lo que está diciendo, yo también soy participante de la gloria que será revelada, es otra motivación para los ancianos. Para que si viene la gloria venidera y las recompensas, entonces nosotros como ancianos debemos entregarnos completamente al servicio de la iglesia. Entonces fui testigo de los padecimientos de Cristo. Yo tengo que darle todo a la iglesia porque Cristo se entregó por nosotros. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Yo voy a entregarme por completo a la congregación porque viene la gloria venidera y las recompensas o las coronas que el Señor va a dar. Ahora, ¿qué les va a rogar a los ancianos? Versículo 2. Apacentad. Esta palabra apacienten significa alimentar, nutrir, o también tiene que ver con gobernar. Lo que está diciendo aquí Pedro es, ustedes necesitan alimentar, nutrir y guiar a la grey de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es grey. En Juan 21, antes de que el Señor se fuera al cielo, le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. En el griego es la misma palabra aquí, apacienta mis ovejas. Ya le mencioné Hechos 20:28, pero dice ahí Jesús, miren por ustedes. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿cuál es una de las funciones de los pastores? Apacentar las ovejas. ¿Qué involucra hacer ese trabajo de apacentar? Bueno, vamos a alimentar a las ovejas a través de la enseñanza de la palabra.
Vamos a guiar a las ovejas. Vamos a aconsejar a las ovejas. Vamos a corregir, aunque a veces no queremos, pero a veces es necesario. Tenemos que corregir a las ovejas. Tenemos que visitar a las ovejas. Hermanos, este es un trabajo que no se hace durante la reunión solamente. Esto es algo que el hermano se va a enfocar como una tarea, poder estar apacentando a las ovejas. Y para eso los pastores van a tener que disponer tiempo. Van a tener que estudiar la Biblia para poder alimentar bien a las ovejas. Van a tener que pasar tiempo en oración porque no van a poder solos. Van a necesitar la ayuda del Señor y van a disponerse a los demás. Quizás cuando otros tengan tiempo para hacer alguna actividad, los pastores no van a tener ese tiempo porque van a salir a visitar a las ovejas. O quizás mientras otros duerman, los pastores van a estar despiertos, preocupados por alguna situación, pidiéndole a Dios en oración ayuda por algún problema que hay en la iglesia. Esto es algo que es una vida de sacrificio, poder apacentar. ¿Qué van a apacentar? La grey de Dios. Grey es rebaño. Aquí la iglesia es vista como un rebaño de ovejas que tienen que ser pastoreadas. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia es presentada de distintas maneras para que podamos entender cómo o qué es una iglesia. Es una labranza, es un edificio, es un templo, es una nueva masa, es un cuerpo, es una carta, es una virgen pura, es una luminar, es un gozo y corona, es una casa, es una columna, es un baluarte, es un candelero de luz. La iglesia es vista de distintas maneras. Aquí la iglesia es vista como una grey, como un rebaño. Pero ¿de quién es ese rebaño? El rebaño es de Dios. Esto debe hacernos ver que no podemos dominar a las ovejas, porque no son nuestras. Y que el pastoreo debe ser hecho responsablemente, o sea, no a medias. No hay ¿cómo se dice? Al ahí se va. No, lo tenemos que hacer responsablemente porque este rebaño es de Dios. Y otra vez le habla acerca de esta frase que está entre ustedes. La grey de Dios que está entre ustedes. Igual que en el versículo 1, se enfatiza que no están por encima de los demás, sino están sirviendo entre ellos. Y Pedro les pide que no solamente van a apacentar a la grey de Dios que está entre ustedes, pero dice ahí cuidando de ella. Esta palabra cuidando tiene que ver con mirar, con inspeccionar, con supervisar. Es parecida esta palabra en griego a la palabra usada en el Nuevo Testamento al hablar de obispos. Ellos están mirando, están inspeccionando, están haciéndolo para cuidar del rebaño de Dios. Y rápidamente quisiera darle una lista de distintas funciones. Aparte de apacentar a las ovejas, quisiera darle una lista de funciones que tienen los ancianos en la iglesia conforme al Nuevo Testamento. Hechos 11:30, ellos son los que administran las ofrendas, los ancianos. Hechos 15:6, los ancianos son los que se reúnen para tratar distintos asuntos. La iglesia no es una democracia donde vamos a pedir la opinión de todos y lo que gane más votos, eso se va a hacer, ¿no? Confiamos en que Dios va a elegir pastores, ellos van a tomar la decisión
y Dios quiera que sea la adecuada. Hechos 15:22, los pastores son los que envían a hermanos a que se lleve la palabra a otros lugares. Hechos 16:4, ellos son los que reciben comunicaciones de otras iglesias. Hechos 20:17, ellos son los que representan a la iglesia. Hechos 21:18, ellos son responsables de la visita que llega. Allá en Cuba me impresionó una iglesia que visitamos. Caminamos como media hora en el monte porque no se puede andar en vehículo. Es una calle, un camino muy feo. Y cuando llegamos, toda la congregación con los hermanos responsables al frente estaban cantándonos un himno de bienvenida. Yo nunca había experimentado algo así. Me estaban cantando un himno de bienvenida. Llegamos, los ancianos estuvieron al tanto de que los diáconos y las hermanas pudiesen estar viendo lo de la comida. Tuvimos la reunión y al final caminé de regreso esa media hora en ese camino feo con los ancianos y me estaban diciendo, sí, antes de que ustedes vinieran, tratamos de arreglar el camino lo mejor posible porque estaba muy feo. ¿Cómo cree usted que yo me sentí? Bien recibido. Y así nosotros tenemos que recibir a los que vienen, estar al tanto de ellos. Los ancianos son responsables por la visita que llega, Hechos 21:18. Los ancianos, ellos son los que hablan la palabra y son los que dan el ejemplo a los demás. Hebreos 13:7. Hebreos 13:17, ellos poseen autoridad y velan por los hermanos. Primera Timoteo 5:17, ellos son los que gobiernan. Santiago 5:14, ellos son los que visitan a los hermanos enfermos y oran con ellos. ¿Usted quiere saber quiénes son los ancianos? No busque a alguien que tiene estudios. No busque a alguien con cabello amarillo y ojos azules que viene de Canadá. Los pastores son aquellos que se preocupan por uno y están apacentando a la grey de Dios. Pero ahora Pedro nos va a decir cómo no debemos hacerlo. Cómo no debemos hacerlo. No por fuerza. No, dice él, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no debemos pastorear a las ovejas en contra de su voluntad o a la fuerza. Ustedes lo van a hacer porque yo lo dije. Esa actitud no debe estar en la iglesia. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. O sea, el anciano no pastorea por el deseo de recibir dinero. Usted quizás le debería de leer ese versículo a un poco de personas aquí en la colonia. No por ganancia deshonesta. No, esto no se hace por el dinero que hay de por medio. De hecho, el hermano que hace las cosas de Dios solo por el dinero, lo descalifica como ser pastor en la iglesia. Primera Timoteo 3, Tito capítulo 1, vamos a ver eso algún otro día. No debe ser a la fuerza, debe ser voluntariamente. No debe ser por ganancia deshonesta. Yo voy a andar visitando a los hermanos y voy a apacentar porque me van a dar un dinero, un apoyo. No es por ganancia deshonesta. Lo hago de corazón porque amo a los hermanos. ¿Cómo debemos hacerlo? Pedro dice, con ánimo pronto. Esto quiere decir, pastorean a las ovejas de acuerdo a su propia voluntad. O sea, responden a la enseñanza de la palabra voluntariamente, no a la fuerza. Pedro les dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
Señorío, ¿qué es? Ponerse como un señor, ponerse como un amo, ¿verdad? Entonces esto va en contra de lo que Él les dijo. Ustedes deben estar entre las ovejas, no deben ser como señores, no deben ser como amos, poniéndose por encima de los demás para que ellos les obedezcan como si fueran súbditos. Uno escucha historias terribles de lo que la gente tiene que vivir en otros lugares. Que hay un hombre, y si él dice que el cielo es morado y nadie puede cuestionar, y así es, y no, sí, cierto, el cielo es morado. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. El otro día un hermano me pidió consejo, ayuda sobre algo de otro país. Hermano, es que no le puedo preguntar a mis ancianos porque si no me van a ver mal. Y por eso le pregunto a usted. ¡Qué terrible! Nunca debería de ser así. No. Debemos no tener señorío sobre los que están a nuestro cuidado. ¿Cómo debemos ser? Dice Pedro, y aquí pudiéramos pasar horas, sino siendo ejemplos de la grey. Sí, los ancianos gobiernan y administran la iglesia, sí. Pero ¿de dónde viene esa autoridad que ellos tienen? No viene en sí mismos. Eso es lo que muchos hermanos no entienden. Piensan que pueden mandar en la iglesia porque en ellos hay autoridad. No, están muy equivocados. La única autoridad de los ancianos, ¿cuál es? La palabra de Dios. No dicen, hermanos, ustedes tienen que hacer tal cosa porque yo lo digo. No, hermanos, ustedes tienen que hacer tal cosa porque Dios lo dice. Ese es el verdadero obispo. Su autoridad no está en ellos, sino en la palabra que enseñan. Pero también, ¿qué les da autoridad? ¿Qué les da peso? Su ejemplo. Su ejemplo. No que predican, no que son reconocidos como ancianos, no el hecho de que sepan mucho de la Biblia, no, eso no les da autoridad. Lo que les da autoridad es la palabra de Dios, pero también el hecho de que son ejemplo a los demás. ¿Qué es dar el ejemplo? Es practicar todo lo que nosotros queremos que otros hagan. Eso es dar el ejemplo. Y eso es un tema que se repite mucho en las Escrituras, el tema del ejemplo que damos. Pudiéramos leer varios versículos donde es importante el ejemplo que damos. A veces podemos pensar, no, a mí no me tiene que andar mirando nadie, ellos que miren al Señor, porque no, la Biblia enseña que usted y yo somos ejemplo. Y es más, el ejemplo en la vida de todo cristiano es importante, pero ahorita estamos hablando de los pastores. El ejemplo, hermanos varones, que queremos ayudar en el pastoreo, tiene que ver con su familia. Porque en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1 vamos a ver que solo pueden gobernar en la iglesia los hermanos que también saben gobernar su casa. Es más, es al revés. Si tú no gobiernas bien tu casa, dice el Señor, tú no puedes gobernar en la casa del Señor. Entonces, no se preocupe solamente por el ejemplo que usted da, que yo doy. Como hombres, como cabeza del hogar, nuestra responsabilidad es estar al pendiente qué ejemplo está dando mi esposa y mis hijos. En cuestiones del hogar, ¿qué es el ejemplo que estoy dando? En cuestiones del trabajo, ¿cuál es el ejemplo que estoy dando? En cuestiones de la calle, ¿cuál es el ejemplo que da mi familia? No, esa fue mi esposa la que hizo o la que es así. No. Usted recuerde que ahora que estamos casados, su esposa y usted son uno solo.
¿Quién fue la que tomó del fruto del conocimiento del bien y del mal? Eva. ¿A quién responsabiliza la Biblia? Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer, no dice eso, por un hombre. Hermanos que somos cristianos, nuestra principal responsabilidad, antes que los hermanos, antes que el trabajo, antes que otros familiares, es nuestra esposa. Nuestra esposa o habla bien o habla mal de nosotros, por la manera en la que nuestros hijos hablan bien o hablan mal por nosotros. Somos una familia y nosotros como ancianos tenemos que ser ejemplo a la grey de Dios en todo sentido. Hermanos, quiero animarnos a todos, no tengo a una persona en mente, quiero en general, si vamos a participar, si vamos a ayudar, si vamos a enseñar la palabra, tenemos que gobernar primero nuestros hogares. Que todo esté bien en casa para que todo esté bien en la iglesia. Yo no puedo ser alguien en mi casa y ponerme el disfraz y venir a ser otra persona en la iglesia. No funciona. Mi familia se va a dar cuenta, tarde que temprano los hermanos se van a dar cuenta, y Dios siempre lo supo y Él va a revelar la verdad. Entonces, yo no puedo ser una persona difícil en mi hogar y aquí soy la persona más placentera. Yo no puedo ser un enojón, fanfarrón, siempre molesto y aquí con una hermosa sonrisa, colgate. No se puede. Eso es hipocresía. Tenemos que ser igual aquí y en la casa. Tenemos que ser la misma persona donde quiera que estamos. No somos como el camaleón que cambia de colores dependiendo dónde está. No. La gente se da cuenta, el hermano fulano de tal, no importa dónde esté, con quién esté, es la misma persona. Pensando en las reuniones, una de las maneras en las que el anciano demuestra su autoridad y la responsabilidad que tiene es en las reuniones. Entonces va a ser importante que el anciano sea responsable en cuanto a la iglesia, él mismo, pero también su familia. No podemos tener a un hermano queriendo motivarnos a los demás a que vengamos, a que sirvamos, a que trabajemos, a que nos congreguemos, si su familia no lo hace. Porque el hermano puede predicar 3 horas, pero ya todos saben cuál es el ejemplo que da su familia y va a decir, ¿y él qué me va a enseñar a mí? Si su familia no es ejemplo de lo que me está pidiendo. Y entonces esa enseñanza va a caer en tierra vacía, no va a producir fruto. No solamente venir, pero estar al tanto de nuestras familias, de estar a tiempo. La puntualidad de poder mostrarle al Señor esa reverencia. De poder también estar al tanto del comportamiento de nuestros hijos en la reunión. Mira, el hermano predica y sus hijos no pueden ni portarse bien. Siempre andan saliendo, siempre están platicando. Y hermanos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de todo eso. Y si usted quiere que la gente le aprecie y le respete, ¿cómo es? Dando el ejemplo, no hablando. No, el respeto no es algo que se gana hablando. Y que yo sé mucho, y que yo he hecho, y que yo. No. La gente no quiere escuchar lo que usted tiene que decir. La gente quiere ver. La gente quiere ver su ejemplo, ver su comportamiento y también el de su familia. Tenemos que ser ejemplos de la grey. ¿Queremos tener una asamblea sana? Necesitamos a pastores que den un ejemplo sano. Pero terminemos, porque dice en el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores.
Qué hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 1 de Pedro 5:4, Él es el príncipe de los pastores. Esto nos hace ver, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna importancia como ancianos o pastores. ¿Por qué? Porque le trabajamos al que es el pastor de pastores. Los ancianos en una iglesia a veces se pueden poner sus moños y se pueden creer muy sabios y muy importantes. Pero hermanos, solamente somos ayudantes del que sí es el pastor. Él es el gran pastor, dice Hebreos. Dice Juan, Él es el buen pastor. Aquí en 1 de Pedro 5:4, Él es el príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. No tratemos de quitarle a Él el lugar exaltado que Él tiene. No, nosotros solamente trabajamos bajo su autoridad para cuidar a un rebaño que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Dios. No debemos hablar, yo voy a la iglesia de fulano de tal. No, pues no, la iglesia no es de fulano de tal, la iglesia es de Dios. O a veces me dice alguien, es que sí, algún día te voy a ir a escuchar, David, a predicar. No, es que no es venirme a escuchar a mí, es la iglesia del Señor y le servimos al príncipe de los pastores. Y esto nos motiva a hacer el trabajo debidamente. Si en el trabajo le echamos ganas para obedecer a nuestros amos, a nuestros patrones, cuánto más a Cristo, el príncipe de los pastores. Cuando aparezca, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hay 5 coronas que menciona el Nuevo Testamento que el Señor va a entregarnos en este evento aquí del tribunal de Cristo. Corona número 1 es llamada la corona incorruptible, 1 de Corintios 9:25. ¿A quién se le va a dar esa corona? A los que se abstienen de ciertas cosas, a los que se autodisciplinan, o sea, a los que no ceden al pecado. Dios valora, Dios exige una vida de pureza. Y los que nos guardamos puros delante de Dios, el día vendrá cuando Él nos dará la corona incorruptible. Número 2, hay también lo que la Biblia llama la corona de gozo. 1 Tesalonicenses 2:19. La corona de gozo, ¿cuál es? Evangelizar. Ganar almas para Cristo. Hermanos y hermanas, yo quiero animarles a que ustedes se propongan el deseo de ganar almas para Cristo. ¿A qué familia, a qué persona pudiera yo traer a los pies de Cristo en el 2023? La iglesia, ¿cómo va a crecer? Saliendo con el Evangelio. No es responsabilidad del misionero, no. La responsabilidad es de todos. Poder evangelizar, compartir el Evangelio, traer personas a las reuniones para que escuchen y acepten a Cristo. Número 3, también hay la corona de justicia. La corona de justicia en 2 de Timoteo 4:8 es la corona que se le dará a aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo. ¿Amamos la venida de Cristo? ¿Es algo en lo que estamos pensando todos los días? Quizás hoy. Mi papá habla de las hermanas ancianitas que tenían un letrero en su sala. De un lado decía quizás hoy, pero cuando Cristo no venía ese día, lo volteaban y decía quizás mañana. Y no venía el otro día y lo volvían. Y así estaban al tanto. Amaban la venida del Señor. Amar la venida del Señor no nomás es querer que Él venga, pero
cambiar mi comportamiento. Cambiar mi comportamiento al pensar, Cristo pudiera venir hoy. ¿Y cómo me va a encontrar? No diga, bueno, se va a quedar. No. Todo cristiano, ande bien o mal, si aceptó a Cristo, se va. No debemos decir, se va a quedar. No, porque entonces no es salvo. Porque solo los incrédulos se quedan aquí cuando Cristo venga. No, todos nos vamos. La pregunta es, ¿nos va a encontrar el Señor gozosos o avergonzados? Señor, no estaba bien cuando viniste por mí. Debemos amar la venida del Señor. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, en su boda les regalaron unos vasos de cristal, pero bien bonitos, y eran, creo que, algo caros. Y mi hermano y yo, cuando mi mamá salía a hacer algún mandado, nos poníamos a jugar dentro de la casa, fútbol, con una pelota. Y ella nos lo había prohibido, no lo podíamos hacer. Pero cuando ella salía, nosotros lo hacíamos a escondidas. El problema era que le tirábamos un pelotazo, ¡ping!, se rompía un vaso. Luego otro vaso. Y mi mamá regresaba, y las mamás no se les puede esconder nada, ya saben. Tienen como un sexto sentido, ya pueden saber que hay algo que está mal. No digas nada, vamos a ver si se da cuenta. Y claro que se daba cuenta, y veía el vaso. Cuando mi mamá regresaba y habíamos roto uno de esos vasos de cristal, yo amaba a mi mamá, pero no amaba su venida. ¿Sí entiende la diferencia? Yo amaba a mi mamá como la amaba todos los días, pero yo no quería que ella viniera, porque yo sabía que estábamos escondiendo que le habíamos roto algunos vasos de cristal. Así es el cristiano, podemos amar al Señor, pero no amar su venida. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos bien. Tenemos que corregir cualquier cosa, hermanos, para que el Señor nos dé esa corona de justicia, y si Él viene hoy, encontrarnos bien. Número 4, la corona de vida en Apocalipsis 2:10. Esta es una corona que yo creo ninguno de aquí la vamos a poder obtener. Dios quiera que no. ¿Por qué? Porque la corona de vida es la corona que se le da a las personas que mueren por causa del Evangelio. Dios quiera que en México nunca lleguemos a ese punto, pero hay muchos hermanos que han dado su vida, han sido mártires porque han querido serle fiel al Señor Jesucristo. Pero la número 5 es esta, aquí en 1 de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ser pastor, ser obispo, ser anciano en la iglesia, ¿es fácil? No, no es fácil. Hay mucho trabajo, hay mucha crítica, hay mucha oposición, hay muchos señalamientos, hay muchos comentarios, hay mucho de esto, muchas lágrimas, mucho sudor. Pero hermanos, ¿qué tiene? ¿Qué importa cuando un día el Señor, Él vendrá y nos dará la corona incorruptible de gloria? Señor, en esta mañana